Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar un domingo más reunidos en su nombre. En esta ocasión extrañamos a nuestros muchachos de la alabanza, pero gracias a Dios que podemos aún así entonar. Tenemos estos preciosos himnos que ya teníamos tiempo que no entonábamos. Gracias a Dios también por esa oportunidad. Y les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 7. Vamos a continuar en esta ocasión, todavía con Romanos. Romanos, estamos entrando al capítulo 7 y quiero dar un anuncio, avisarles de antemano que este pasaje es bastante complicado, es bastante controversial y no es fácil de interpretar, no es fácil de dar a luz a lo que nos está enseñando, pero tomando lo que hemos estado aprendiendo, vamos con ayuda del Espíritu Santo a darle el mensaje de esta mañana. Y si alguien ve que hace falta algo o que a lo mejor no quedó claro algo, acérquese conmigo al finalizar y con gusto lo podemos ver. Yo sé que a veces en la manera en la que somos enseñados, este pasaje pues implica mucho de la preciosa libertad que tenemos en Cristo, y es parte de lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 7, empezando desde el versículo 1 al versículo 6. Pablo, continuando con la misma idea, nos dice en el versículo 1: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, Dios eterno, gracias te damos por tu palabra, que es buena, que es útil. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas verdades. Yo te pido que seas con nuestras mentes, nuestros corazones, nos ayudes a entender este pasaje, nos ayudes a ver la verdad, la preciosa verdad que tenemos en este pasaje, y que podamos ser entendidos en esto, y que nos hables a través de tu palabra en esta mañana, y que seas conmigo también en este tiempo. Y gracias te damos porque sabemos que tú eres Dios fiel, tú nos has dado una preciosa libertad, tú nos has dado una preciosa salvación en Cristo Jesús, la cual estamos agradecidos y la cual te alabamos y vivimos nuestras vidas para ti. Sé con nosotros en esta mañana, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les decía, ahora llegamos a uno de los pasajes más controversiales, más mal entendidos del libro de Romanos. Es un capítulo parteaguas en muchas formas de verlo, entre el arminianismo y el calvinismo, entre otras cosas, que tiene sus retos de interpretación, pero que es crucial de entender para lo que viene. Y al mismo tiempo entender y apreciar lo que realmente este pasaje está enseñando puede ser una de las experiencias más liberadoras y que dan ánimo en la vida de todo creyente. Es importante tratar de leer con cuidado y poner nuestra mente en el texto para poder ver las grandiosas verdades que nos trae este pasaje, porque son de mucha ayuda práctica en la vida cristiana. Es importante ubicar este texto también en su contexto. Recordaremos que este pasaje es la continuación de la idea y la explicación que Pablo dio en el capítulo 6. No son ideas separadas, no está haciendo algún apéndice nuevo,
va en la misma línea de pensamiento que comenzó desde el capítulo 5, al exponernos y explicarnos la justificación solo por la fe y los resultados que esta justificación nos trae, que en última instancia es una esperanza certera que no desilusiona. Y al explicarnos la razón de por qué llega la justificación, nos introduce la doctrina, como hemos visto, de las cabezas federales. Y de ahí comienza a separar a la humanidad bajo dos dominios. El dominio de Adán, de Satanás, de la ley, del pecado, de la muerte. Y el dominio de Cristo, del Espíritu Santo, de la gracia, de la justicia y de la vida eterna. La ocasión anterior veíamos eso de una forma general, toda esta enseñanza que llega hasta el capítulo 8 de Romanos. Y que tenemos que tener en cuenta que aún estamos en ese contexto. Pablo sigue mostrando al creyente que ahora él pertenece al dominio de Cristo. Que ahora es una nueva criatura que no está bajo el mismo sistema. Que tiene una nueva naturaleza y un destino completamente distinto. Independientemente de lo que nos diga este capítulo, no podemos dejar de lado el contexto de lo que nos está queriendo decir. Y parte de ese contexto, lo que observamos en el capítulo anterior, es que ya estando en otro reino, en otro dominio, la ley no tiene dominio sobre nosotros. Hemos muerto a la ley y ya no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Y Pablo trata con dos posibles objeciones que pudieran surgir. Y es importante también tener esas objeciones en la mente. Porque puedes pensar que tú puedes pecar todo lo que quieras, porque entre más pecas, más gracia va a haber. Y eso no es cierto. Puedes pensar también que puedes pecar todo lo que quieras. Al cabo ya no hay una ley a la cual obedecer. Y eso tampoco no es cierto. Pablo dice que de ningún modo tú puedes continuar viviendo en un estilo de vida en pecado. Porque ahora perteneces a un nuevo dominio donde tienes una nueva naturaleza, un nuevo amo, nuevas motivaciones, un nuevo corazón y una nueva ley. Pero ahora explicará la relación que está entre el creyente y la ley. Y lo hace explicando lo mismo, que aquellos que ahora están unidos a Cristo han muerto al pecado con Cristo. En otras palabras, los creyentes fueron puestos a muerte por representación federal. Fueron castigados cuando Cristo fue castigado por nosotros. En Cristo, todas nuestras transgresiones contra la ley han sido pagadas y por lo tanto la ley no tiene nada en contra de nosotros. Se ha hecho inútil. Y al haber muerto, también somos resucitados con Él por el mismo Espíritu que ahora habita en nosotros y nos habilita y nos capacita para vivir en esta novedad de vida. Nos habilita para vivir de la manera que agrada a Dios en este nuevo dominio al cual hemos sido traídos. Y para explicar esto, ya usó la ilustración del bautismo y ya ha usado la analogía del maestro y del esclavo. Y ahora en este pasaje, para explicar esto mismo, nos dará otra analogía. Y con esto explicarnos una gran verdad, que ya no estamos bajo la ley mosaica, ni bajo el pacto de obras. Versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Primero tenemos que entender a quiénes se está dirigiendo, porque él dice hermanos. Y esto es fácil, le está hablando a los creyentes en la iglesia. Muchos dicen o piensan que pudiera estarse dirigiendo particularmente a los judíos por estar hablando de la ley. Pero eso no tiene sentido porque acaba de decirnos capítulos antes que no hay distinción entre judío y gentil. Además, los gentiles que ya eran creyentes conocían también la ley de Moisés. Es difícil pensar y asumir que solo los judíos conocían la ley mosaica en ese momento. Todos los creyentes conocían la ley en la iglesia de Roma, o en último caso, al menos tenían un entendimiento de la ley antigua. Entonces el argumento de que eran judíos no tiene nada de peso. Les está hablando a todos los creyentes, a hermanos en la fe. Y lo que nos dice es que estos creyentes conocían la ley. Entendían la ley.
Y lo que hace al hablarle de esa manera es presentar un innegable e indisputable hecho, una verdad. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Todo judío o gentil podían estar de acuerdo con una declaración así. Tiene lógica, tiene sentido, y eso incluye la realidad de la ley civil. Imaginen a un muerto que está tirado ahí en la calle, y llega el policía y lo ve tirado en una zona donde no puede estar ahí, y dice, ¿sabes qué? Estás en una zona donde no puedes estar, te voy a multar, estás en vía pública. Pero para colmo, derramó sangre, ensució la vía pública. Entonces también te tengo que multar porque estás ahí ensuciando la vía pública y no debes, y le levanta la multa. Y no contestándole a la persona lo toma como insulto y también lo multa por no contestarle. Es una ofensa a la policía. Entonces le pone las esposas, se lo lleva en la patrulla, lo lleva al juez y dice, mire juez, este hombre estaba tirado en la vía pública, estaba desangrado y manchando la vía pública y no me contestó y lo multé por tal y tal razón. Ah, bueno, dice el juez, pues como es así, métanlo en la cárcel. Ahí va el muerto en la cárcel. Un muerto no tiene nada que ver con esto, porque un muerto no puede matar a otro. Un muerto no puede violar la ley, ni puede pasarse los altos. La ley no puede aplicar para él y tampoco le debe nada a la ley, aun si la hubiera quebrantado. Ya no aplica para él. Es decir, que la ley no le puede demandar ni obediencia ni castigo. Solo aplica para las personas que aún están vivas y que por lo tanto tienen la capacidad para obedecerla. La ley tiene jurisdicción sobre cualquier ser vivo que esté dentro de los límites de la ley. Por ejemplo, estando en México, la ley de los Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre ti. Pero si tú estás muerto, ninguna ley del mundo tiene jurisdicción sobre ti. ¿Puedes ver el argumento que está haciendo Pablo? La ley solo tiene jurisdicción sobre los vivos y también aplica a toda la ley mosaica. Ese es el principio general. Ahora, jurisdicción se entiende por el poder o autoridad gobernante, la potestad para aplicar o ejecutar un juicio. Es decir, que la ley ya no nos puede juzgar, la cumplas o no. Tampoco tenemos responsabilidades para con la ley. Como no tiene jurisdicción, no aplica para mí. Ahora Pablo, para profundizar este principio, nos da una analogía. Particularmente usa la analogía del matrimonio bajo el diseño de Dios, versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Está usando una analogía tomando como punto principal el diseño del matrimonio que está intencionado hasta que la muerte los separe. Es decir, que la muerte de uno de los que entran en este pacto matrimonial termina con el pacto. En otras palabras, la muerte termina con la obligación del matrimonio. Y Pablo usa la analogía de ejemplo. No es la intención de darnos, y es importante aclararlo, que no es la intención de Pablo darnos doctrina acerca del matrimonio. Aquí no se tocan puntos, por ejemplo, del divorcio o de volverse a casar, y muchos intentan forzar el texto para tocar este tema. Pero no es lo que Pablo hace, simplemente toma una verdad del diseño del matrimonio y lo usa para aplicarlo a su mensaje y poder comunicar una verdad. Imaginen una pareja que llevan casados por muchos años, viven felices, ninguno de los dos ha muerto, y ella va y se une en pacto a otro hombre. Y dice, comete pecado, es decir, es adulterio. Pero también tenemos a esta otra pareja, casados por muchos años, viven felices, el marido se muere, ella va y se une en pacto con otro hombre, y ella hizo lo bueno delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia de estas dos parejas? ¿Por qué es que una pecó y la otra no? La diferencia lo hace la muerte. El pacto matrimonial
en el pacto matrimonial ambos están unidos el uno al otro hasta mientras ambos vivan, hasta que la muerte los separe. Entonces la muerte del cónyuge, por ejemplo del marido, hace que la mujer quede libre y se pueda unir a otro hombre sin cometer adulterio, es decir, sin quebrantar la ley. Es decir, que es libre de la carga o responsabilidad de ese matrimonio. El matrimonio se anula automáticamente por medio de la muerte. La muerte nos libra de la ley del matrimonio. Esa ley ya no aplica para la persona que vive por haber cumplido el pacto, pero tampoco aplica para la persona que murió porque para él el pacto quedó cumplido. Entonces queda libre de la responsabilidad de someterse o de cumplir esa ley porque queda anulada. La ley que ataba a la persona queda sin operación, sin validez. Con este ejemplo tan común y tan simple, Pablo está demostrando lo que dijo. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pero cuando muere queda libre. Y puedes decir, un momento, pero la ilustración que nos está dando, la que queda libre es la que vive por el que muere. La ilustración aquí no es tanto por quién vive y quién muere, sino el asunto principal es el principio general de que la ley no tiene jurisdicción sobre los que mueren. El caso particular del matrimonio, por así decirlo, cuando uno muere, ambos mueren, porque son una sola carne. Al menos desde la perspectiva pactual, cuando uno de los dos se muere, el matrimonio se muere. Y por lo tanto, la ley no aplica para ese matrimonio. Quedando ella sola, es libre para volverse a casar si así lo desea y formar un nuevo pacto con alguien más. Y tomando en cuenta también que las analogías y las ilustraciones tienen sus límites. No son herramientas que nos ayudan a entender verdades, pero no podemos ir a la ilustración y tratar de sacarle todo lo que se le pueda sacar. Entonces, tenemos el principio general ilustrado por la analogía del matrimonio, que la ley no tiene poder o autoridad sobre los muertos. Y ahora procede a aplicar este principio. Habiendo visto esa analogía, aquí ahora está aplicando ese principio al creyente, quien es quien muere y queda libre de la ley, pero también es quien queda libre de la ley para unirse a otro. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Primero, nos dice que por medio del sacrificio de Cristo, su cuerpo quebrantado por nosotros, ahora nosotros morimos a la ley. Por el sacrificio de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, quien murió, unidos a Él, nosotros también morimos. Es lo que ha estado enseñando Pablo en todo el capítulo 6. Y por lo tanto, la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros. El requerimiento que teníamos de producir una justicia propia por medio de una perfecta obediencia a la ley para hacernos aceptables delante de Dios ya no aplica para nosotros. Y el requerimiento de la ley contra todas nuestras violaciones que hemos hecho para ser castigados con la muerte eterna ya no está sobre nosotros. Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Por medio de la muerte de Cristo se ha pagado esa deuda que teníamos para con la ley. La ley se cumplió en Cristo. Entonces en Cristo ya hemos pagado la deuda y sido castigados por las demandas de la ley. Hemos muerto juntamente con Cristo y la ley ya no tiene ningún poder ni cargos contra nosotros. Y por lo tanto, en ese sentido, somos libres de la ley. En otras palabras, nosotros ya no estamos bajo el pacto de obras que Adán estuvo. Nosotros estamos ahora bajo el pacto de gracia, que incluye el cumplimiento del pacto por obras por la obra de Cristo. Cristo cumplió el pacto de obras por nosotros. Y nosotros ya no estamos ligados a ese pacto de obras.
Esto quiere decir que también quedamos fuera del pacto mosaico. Nosotros hemos sido completamente removidos de toda la esfera donde aplica la ley. Y es importante entender que los pactos tienen condiciones, promesas, a veces amenazas y vigencias. Es decir, recompensas por cumplir y castigos por incumplir en esos pactos. Pero también hay vigencias en estos pactos, aplican a ciertas situaciones. Estos pactos, todos fueron cumplidos en Cristo. Jeffrey D. Johnson comenta: solamente Cristo es el cumplimiento de la simiente prometida de la mujer, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto mosaico, solamente Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. Por lo tanto, solo estando espiritualmente unidos a Cristo por fe, cualquier persona, judío, gentil o hijo de ambos, puede convertirse en un verdadero miembro de la familia espiritual de Abraham, un heredero de la herencia prometida y, por lo tanto, un miembro del pacto de gracia. Y por lo tanto, ya no estamos bajo el pacto mosaico ni el pacto de obras. No es por obras ni por obediencia a la ley, es por medio de la fe, que es por gracia. En palabras más claras, estamos libres de la ley de Moisés. Ahora, la ley moral de Dios que vemos específicamente en los 10 mandamientos, esa sí está vigente, pero tampoco tenemos la carga de cumplirlas para salvación. Nuestra salvación no se basa en la obediencia. Más específicamente, ya no tienes que preocuparte por qué comida comes, ni por tener que salir del campamento del templo para ciertas cosas. No tienes que dar animales en expiación, ni guardar un día específico. La ley antigua ya no aplica para los que están muertos a la ley. Ahora, como sabemos, anteriormente no solo morimos con Cristo, sino que somos resucitados con Él. Al ser unidos con Él, también somos levantados con Él. Versículo 4. Para que sean unidos a otro, es decir, morimos para que sean unidos a otros, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí tenemos 3 verdades importantes. Primero, nos dice que el propósito de haber muerto a la ley es para poder ser unidos, sin violar la ley, a otro. En segundo, nos dice que a quien nos fuimos unidos fue a aquel que resucitó de entre los muertos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En tercero, nos dice cuál es el fin y el propósito de ser unidos a Cristo, que es llevar frutos de santificación. Y esto nos dice que antes teníamos una unión especial con la ley. Tenía poder sobre nosotros y nosotros teníamos que obedecerla. Pero ahora, siendo unidos a Cristo, ya no tenemos esa unión especial con la ley por causa de la muerte. Pero no se nos deja en el limbo. No se nos deja sin nada, sin alguna obediencia a algo, alguna unión a nada. Tenemos la libertad ahora para unirnos a la persona de Cristo y tener comunión íntima de amor con Él. Jeffrey D. Johnson comenta también, dice: la única manera de ser libre de las demandas de la ley como un pacto de obras es ser justificado por Cristo y ser traído al pacto de gracia por la fe. Entonces, las primeras 2 verdades son fáciles de entender hasta este punto. Somos muertos a la ley y unidos a Cristo, libres de las demandas de la ley por medio de la fe. Y quiero concentrarme más en el propósito o la meta de esta nueva unión que tenemos con Cristo. ¿Cuál es el propósito de esta nueva unión? ¿Una libertad que nos conduzca al pecado o a la falta de amor o a la falta de verdad? ¿Un estilo de vida que abunda en pecado? Por supuesto que no. En palabras de Pablo diría: de ningún modo. Versículo 4. A fin de que llevemos fruto para Dios. Somos unidos a Cristo para que llevemos fruto para Dios. Pregunta es: ¿qué fruto es al que se está refiriendo? Bueno, regresemos rápidamente al capítulo 6 para identificar el contexto a qué se refiere con ese fruto.
En el versículo 21, como habíamos observado anteriormente, habla del fruto de estar sin Cristo que lleva muerte. Y el versículo 22 habla del fruto de estar en Cristo. Y dice, pero ahora, y ese es el lenguaje que siempre usa para distinguir lo que éramos antes, pero ahora lo que somos, dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Misma verdad, diferente analogía. En el capítulo 6 está hablando de la esclavitud y en el 7 está hablando ahora del matrimonio. Entonces el fruto al que se está refiriendo es el mismo, es el fruto de la santificación. El fruto de una vida que honra a Dios y se conforma a su carácter, a su naturaleza, cuyo estilo de vida es de santidad y de glorificar a Dios. Un estilo de vida que aunque a veces se va a ver en pecado, no se deja ser arrastrado, sino que crece y batalla contra el pecado, resultando en victoria tras victoria. Y eso es lo que va a proseguir de este capítulo, esa batalla eterna que todo cristiano tiene. Y la idea de esta transición o este cambio es dejar nuestra unión de lo legal y ahora ser unidos en una nueva relación con una persona, es Cristo. Esa es la idea de todo el Nuevo Testamento. Dejamos la ley mosaica para ser unidos a Cristo. Y muchos batallan en entender esto y en su afán por aún estar unidos aún a la ley, traen cosas raras como por ejemplo que el cuarto mandamiento aún está vigente y que de alguna manera eso se ha convertido en el domingo. Y nosotros en esta santidad de vida estamos bajo la ley moral de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo. Cristo nos dijo que estos dos mandamientos se cumplen toda la ley y todos los profetas. Es decir, tú no eres más santo por tener un día sobre todos los demás, pero sí eres más santo si todos los días cultivas una relación personal con Jesucristo. La pregunta que debemos contestar es, ¿cómo funciona esto? Primero, estar bajo la ley no produce este tipo de fruto. Obediencia a la ley no trae santidad, porque para poder generar santidad necesitas primero haber nacido espiritualmente. Y lo que uno pudiera concluir es que quitar la ley habrá menos santidad. Si quitamos la ley va a haber menos santidad y más pecado. Pero lo que Pablo está diciendo es al revés. Es necesario quitar la ley y estar muertos a la ley para poder producir el fruto de santidad. ¿Por qué? Vale la pena adelantarnos rápidamente y ver el versículo 8. Dice el versículo 8, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Para ver esto más claro, tenemos que ver ahora la explicación de este principio. Y lo hace nuevamente por separar lo que éramos antes y lo que ahora somos. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Anteriormente habíamos visto que Pablo nos enseñó el uso legítimo de la ley y estudiamos que la ley sirve para que el pecado abunde y también para alborotar el pecado de nuestro corazón. En Romanos 5:20 nos dijo que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Cuando hay ley, hay más pecado. Nuestras pasiones pecaminosas son despertadas por la ley. Es su función. Porque como dijo anteriormente, donde no hay ley, no hay transgresión. Pero precisamente para eso, dice, se introdujo la ley, para que el pecado abundara. Y John Bunyan entendió esto y lo ilustró de una manera asombrosa. Cuando el cristiano, el personaje principal de su obra, El progreso del peregrino, llega con intérprete y llegan a un cuarto, es un cuarto sucio y lleno de polvo, y entra una señora con una escoba y comienza a barrer. Y yo creo que todos entendemos la analogía. Cuando hay mucho polvo y empiezas a barrer, se hace mucho humo, se hace mucho polvo, y el cuarto se hace como una neblina oscura. Y nos dice que la señora barriendo es la ley. ¿Cuánto es el corazón?
La señora que está barriendo es la ley y el polvo es el pecado. Entonces llega la ley al corazón del hombre y solo hace que el pecado abunde. El pecado ahí está en el corazón, ocasionalmente pecamos, pero cuando la ley dice no hagas, más quieres hacerlo. Y por lo tanto la ley produce más pecado y eso significa que no puede producir santidad. Por ejemplo, los hijos. Todos los que tienen hijos entienden esto. Cuando les dices no, más intentan hacerlo. Y habrán escuchado algunos padres, es que le digo que no y parece que le estoy diciendo que sí. Y es que hay un traductor interno en su corazón, en cada ser. Cada vez que le dices no lo hagas, su corazón pecaminoso le dice sí, hazlo. Y ahí vi algunos que se están riendo. Le dices no lo hagas, pero parece que le estás diciendo sí, hazlo. ¿Por qué? Por el corazón pecaminoso. Y esta era la posición que nosotros teníamos antes de Cristo. Ese pecado despertado por la ley, dice, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. El cuerpo manifiesta quién está gobernando. Y eso lo observamos en el capítulo 6, cuando tu amo manifiesta sus deseos por medio de nuestro cuerpo. Y podemos presentar nuestros miembros como esclavos del pecado o como esclavos de la justicia. Y presentar nuestros cuerpos para el pecado, nos dice, da fruto para muerte. El resultado de dejar el pecado gobernar en nosotros produce la muerte. Así dice, a fin de llevar fruto para muerte. Y la diferencia, nos dice, es que antes de estar en Cristo, porque mientras estábamos en la carne, esa expresión de estar en la carne, Pablo la usa en diferentes epístolas para referirse al hombre natural, al hombre bajo condenación, en su vieja naturaleza depravada. Entonces, lo que está enseñando es que la ley, cuando estábamos en la carne, no nos hacía más santos, nos hacía más pecadores. Y el fruto o resultado no era santificación, era muerte. Y eso fue lo que observamos en la ocasión pasada: pecado para muerte y santificación para vida eterna. Y la idea va así: la ley produce pecado y el pecado muerte. Y la razón de esto lo podemos ver en el capítulo 8, donde se concluye esta idea. Pero al final de cuentas, es porque estar en la carne es nuestro estado natural antes de Cristo, que no le agradan las cosas de Dios, no quiere hacer las cosas de Dios, no quiere buscar las cosas de Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios. El hombre carnal no quiere hacerlo, ni puede hacerlo. Ese es el hombre natural bajo una condición pecaminosa. Esa era la vida bajo la ley que nos conducía a muerte. Pero ahora, dice Pablo, este es el mismo lenguaje de separación, lo anterior con lo nuevo, lo anterior, pero ahora. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Una clara diferencia que hemos venido haciendo y que es importante hacer. Pablo no nos está diciendo que estamos sin ley. Pablo ha estado diferenciando y marcando la separación entre la ley mosaica y la ley moral. La ley moral de Dios es buena, santa y perfecta y es permanente. La ley mosaica también es buena, santa y perfecta, pero estaba intencionada para el pueblo de Israel. Anteriormente observamos esas diferencias. La pregunta es, ¿libres de cuál ley? Libres de las demandas de la ley mosaica, pero no libres de la ley moral de Dios. Esta libertad es de no obedecerlas o atenerlas, no tiene una autoridad sobre nosotros, tal como el ejemplo que nos acaba de dar del matrimonio. Ya no tienes responsabilidades con esa ley porque tú has muerto en Cristo. Tú ya no tienes que cumplir ninguna ley como actos externos de obediencia ni para salvación. Tu salvación está segura solo en la obra de Cristo. Observen claramente que Pablo
No está diciendo que nuestra relación con esa ley cambió y que aún estamos atados de alguna manera diferente. La palabra libertad del griego significa dejar sin empleo, dejar inactivo, morir, poner fin. Eso es lo que está diciendo. Ya hay un fin a esa ley. Ya no tenemos que cumplir esa antigua ley para poder estar bien delante de Dios. Ahora estamos bien delante de Dios por los méritos de Cristo, por la justicia que Él consiguió por nosotros, y en perfecta obediencia a su carácter expresados en mandamientos. ¿Y por qué decimos que es la ley mosaica? Porque Pablo lo está diciendo aquí. Estamos unidos a Cristo para andar conforme al Espíritu, dice, y no en el arcaísmo de la letra. ¿A qué se refiere? Pero esta palabra, traducida correctamente como arcaísmo, es algo que está antiguo, que ya pasó, como un viejo estado. La idea de Pablo con esto es que ya no estamos bajo el viejo estilo de vida controlado por la letra, es decir, la ley. Con la letra se refiere a aquello que está escrito, identificado particularmente como la ley mosaica. Esa ley antigua a la cual debíamos estar sujetos y no podíamos. Muchos justifican su legalismo por causa de no entender lo que une y divide esta ley. Claman que la ley mosaica moral es la misma que la ley moral de Dios y que aún está vigente y tenemos que obedecerla para santidad. Y la verdad es que eso no está en el Nuevo Testamento y es precisamente opuesto a lo que nos está diciendo Pablo aquí. De hecho, cuando los apóstoles tuvieron la oportunidad de dar cuáles mandamientos seguían vigentes ahora en Cristo, no vemos ninguno de los 10 mandamientos. Hechos capítulo 15, versículos 28 a 29. Habían salido ahora estos gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, y estos judaizantes decían, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley de Moisés. Y esto fue llevado a Jerusalén, a los apóstoles, y ellos dijeron esto: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y observen las dos cosas: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados, y de fornicación. Si guardan tales cosas, harán bien. No hay más carga de la que se tenía antes. Y de hecho ellos dan la razón. Nosotros teníamos una carga muy grande y no la podíamos cumplir. Entonces esta ley ya no está vigente, ya no aplica un gobierno ni un juicio contra nosotros, y mucho menos una condenación. Ya somos libres de ese sistema de obtener justicia por medio de la obediencia a la ley, porque Cristo la cumplió toda. Y otra vez, no es que estamos sin ley. No es que podemos decir que ya no estamos bajo la ley y que por lo tanto podemos pecar. Ya habíamos observado esa objeción. No es como que Dios no te haya dado una nueva ley para obedecer. En Romanos 8:1 dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo, no la ley de Moisés. Hay una diferencia, hay una clara diferencia que hemos estado observando. Y la idea va así: si cumples la ley mosaica completa, no cumples con la ley moral de Dios. Pero al revés, si cumples con la ley moral de Dios, cumples por defecto la ley moral mosaica o los 10 mandamientos. Pablo en Gálatas nos explica que la ley mosaica ya no tiene el mismo propósito que tenía antes. Dice: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo la ley. Gálatas 3, 23, 25. El propósito de la ley era de llevarnos a Cristo. Pero como ya estamos en Cristo, ya cumplió su propósito. Romanos 10:4 nos dirá esto: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Esa palabra fin no es de ponerle un final, sino de propósito.
Y se interpretaría mejor así. Porque Cristo es el propósito o la meta de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esa es la realidad que Pablo nos está apuntando, que la ley tenía un solo propósito de guiarnos a Cristo. Y estar unidos a Cristo nos hace libres de las cargas y de las demandas de la ley. Dios nunca planeó que la ley que le fue dada a Moisés para la nación de Israel fuera universal y para todas las personas y para todos los tiempos. Sin embargo, es una realidad que mientras cumplimos la ley de Cristo y andemos en el espíritu de vida en Cristo, automáticamente, sin pensar y sin cargas, cumpliremos la ley mosaica. Al menos de la forma original y completa, que es vivir en semejanza al carácter moral de Dios. Mientras amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, no estaremos adorando a otros dioses, no estaremos inclinándonos ante otros ídolos y no estaremos blasfemando su nombre. Mientras amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no los estaremos asesinando, no le estaremos mintiendo, robando, cometiendo adulterio contra ellos o codiciando lo que les pertenece. Por lo tanto, la ley es buena. Tiene un propósito santo y como hemos observado, va de acuerdo con el Evangelio. Pero como ya estamos ahora nosotros en el Evangelio de la gracia, ya no ocupas la ley de la misma forma. Ya no ocupas que sea nuestra guía y ya no tienes responsabilidades para con ella. Ahora el cristiano tiene un nuevo uso para la ley y es ese instrumento para guiar a otros a Cristo. Para ya nunca tener que ser atormentado por ella o tener la carga de tener que cumplirla para salvación. Ya no estamos bajo la ley mosaica para cumplirla, sino que estamos bajo el Espíritu quien nos guía ahora a vivir en santidad, en obediencia a la ley moral de Dios. Antes no podíamos ni queríamos, pero ahora por medio del Espíritu podemos y queremos. Antes la ley nos llevó a Cristo, ahora el Espíritu nos guía a conformarnos a Cristo. Y eso es lo que dice. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Ahora hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que ahora somos gobernados por la gracia y por el Espíritu de Dios. Tenemos una nueva vida con una nueva naturaleza y un nuevo corazón y nuevas inclinaciones. Ahora, el que está unido a Cristo desea y busca parecerse más a Él. Con todo su esfuerzo, con todo su ser, el cristiano desea ser más santo, desea más amor, más verdad, quiere ser más y más a la imagen del Dios al cual fue creado. Yo quiero ser como mi Señor. Yo le pertenezco a Él, quiero ser aceptado por Él. Pero para ser aceptado, yo tengo que ser conformado a la imagen de su Hijo, ser perfecto y completo. Y yo sé que lo hará. Esa es la esperanza. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Mi estilo de vida debe reflejar ese deseo. No será un reflejo perfecto, pero es un esfuerzo constante y firme por querer ser más como Dios. Entonces, en lugar de servir a la ley antigua, ahora servimos a Cristo por el Espíritu. Y eso también se va a poder ver por hacer morir las obras de la carne. Y eso nos lo va a decir más adelante. Pero para terminar, Pablo nos enseña que la ley que nos condenaba, la cual teníamos que obedecer, ya no tiene jurisdicción. Estamos muertos a la ley, es haber muerto a un sistema que nos mantenía en constante fracaso, frustración y miedo a la condenación. Pero ahora somos libres de la ley, de sus demandas y de sus quejas contra nosotros. Y eso es muy importante de entender porque hay quienes dicen que aún estamos bajo la ley de Moisés. Literalmente dicen que estamos y que debemos obedecer la Torá por el Espíritu.
Es decir, que ahora debes de circuncidarte con el espíritu, de que debes dejar de comer puerco en el espíritu, o que tomes el sábado como día de reposo en el espíritu. Eso no es lo que está queriendo decir. El asunto es que esto no lo vemos en el Nuevo Testamento, y el entendimiento de esto es por los pactos que observamos. El asunto de Pablo aquí es que ya no servimos a la letra, sino que ahora tenemos un espíritu de obediencia a Cristo mismo. Y Él nos capacita ahora para obedecerle de una manera que tampoco podíamos obedecer a la ley. Y ahora surge algo. Entonces, ¿qué? ¿Debemos ignorar el Antiguo Testamento? De ningún modo. Estoy usando aquí la forma en la que Pablo hace los argumentos, anticipando los pensamientos de alguien. Dice, bueno, entonces la ley no sirve, entonces el Antiguo Testamento no me sirve, lo tiro a la basura. Y no, de ningún modo. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios que permanece para siempre y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La diferencia es que no funciona de la misma manera para los que estamos ahora bajo el nuevo pacto. En todo caso, la ley del Antiguo Testamento, toda la ley del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento son formas de honrar a quien amamos, pero ya no son una carga que debemos cumplir. También el Antiguo Testamento y la ley mosaica nos sirven también para entender y conocer mejor a nuestro Dios. El Antiguo Testamento no tiene que ser tirado a la basura. Está cumplido en la persona de Cristo. Y nos permite ver verdades y principios que aún son útiles para nuestra vida cristiana, porque son la palabra de Dios. Pero el asunto es que tú ya no necesitas circuncidarte. Ya no necesitas guardar el día de reposo. Ya no necesitas ir a un templo a adorar. Ya puedes comer lo que quieras y puedes adorar donde quieras. Mientras sea en espíritu y en verdad, el lugar no importa. Todas esas restricciones que estaban en el Antiguo Testamento ya no aplican para ti. Incluso los 10 mandamientos se quedan cortos con lo que realmente se le demanda a un cristiano. Bajo esta nueva ley, bajo la ley de Cristo, al ser unidos a Cristo, hay demandas más grandes. Y deja hacerte la pregunta: ¿cuál es el estándar máximo que un cristiano debe aspirar a llegar? ¿Debe de ser un completo obediente a toda la ley de Dios o de ser conformado completamente a la imagen de Jesucristo? Lógicamente no son lo mismo, bíblicamente no son lo mismo. Ningún ser humano nacido de Adán, aunque de alguna manera pudiera cumplir la ley completamente, terminaría en el infierno, porque Adán pecó por él. Recordarán que vimos eso anteriormente. Jamás podrá ser completamente obediente a la ley de Dios, pero Dios tiene el poder en Cristo para restaurar la imagen que tú tienes de Él. Tú eres un ser creado a la imagen de Dios, pero el pecado llegó y destruyó esa imagen. Tú ya no eres lo que debías ser, pero Dios tiene el poder para restaurar esa imagen de perfección, de santidad en ti. Dios tiene el poder en Cristo para restaurar esa imagen por medio de la santificación. Y eso se evidenciará por un estilo de vida de obediencia al estándar moral de Dios. Como vimos la ocasión pasada, ser moralmente perfectos. Eso es a lo que aspiramos. Una santidad moralmente perfecta. Y eso se evidenciará más en nosotros al ser conformados más como Cristo. Pero ese nuevo estilo de vida que debe mostrar a Cristo por nuestras obras. Pero la motivación del cristiano para vivir en el Espíritu y en santidad no es la ley, es Cristo. Es Cristo quien es nuestro motivo, nuestro motor para vivir vidas santas y piadosas. Que esto nos ayude a dejar el legalismo de lado, a dejar de imponer cargas que no nos corresponden, de dejar de inventar mandamientos que Dios no manda, sino que vivamos en esta nueva libertad en Cristo, gobernada por la gracia y por el Espíritu, para generar fruto de santidad y de obediencia a Dios y para la gloria de Dios.
El asunto de todo esto es que ahora ya no le debes obediencia a la ley, le debes tu obediencia a Cristo. A Cristo solamente. Cristo es tu nueva ley, que a quien gozosamente te sometes si realmente tú has nacido de nuevo. Es la obediencia a la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida, la ley de Dios que se conforma al carácter santo, justo y amor de Dios. Como Pablo dirá en Romanos 13:8, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O como hemos dicho, ahora en obediencia en Cristo, obedecemos gozosamente la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones, que antes ni podíamos ni queríamos obedecer. Pero ahora, por amor a nuestro Salvador y Dios Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, los cumplimos con gusto y le servimos a Él con gusto. Amén. Amén. Padre y Dios bendito, Dios bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu preciosa salvación que ha hecho tanto por nosotros. Como podemos entender aún más la perfecta obra de Jesucristo, quien Él es el fin de la ley, quien es el cumplimiento de la ley, quien cumplió la ley en nuestro lugar para ofrecernos ese cumplimiento en forma de justicia, a la cual nosotros ahora somos vestidos perfectamente justos, perfectamente obedientes a la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Y podamos ver y dar gloria de que no estamos atados a leyes, sino que estamos atados a ti. Tenemos este nuevo deseo, este nuevo corazón que se somete, ese nuevo corazón que busca tu gloria, que busca servirte a ti, a los tuyos, a tu iglesia. Un corazón nuevo que busca agradarte, siguiendo tus ordenanzas, siguiendo tus mandamientos de amar a ti y amar al prójimo, siguiendo el orden que tú has establecido en tu iglesia. Ese es el corazón nuevo de un creyente obediente que gozosamente busca hacer tu voluntad para tu gloria. Sigue transformando nuestros corazones a la obediencia. Sigue transformando nuestros corazones cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sigue trabajando en tu iglesia y sigue obrando en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.